Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El universo de la farándula turca acaba de vivir uno de sus momentos más impactantes de los últimos años. En un programa de televisión en horario estelar, Demet Özdemir decidió romper un silencio que había guardado durante mucho tiempo y hablar, por primera vez de manera abierta y sin rodeos, sobre su relación con Can Yaman, uno de los actores turcos más mediáticos y polémicos de la última década. Con lágrimas en los ojos y una voz que por momentos se quebraba, la actriz inició su testimonio con una frase que ya se repite en titulares y redes sociales: he guardado esto dentro de mí durante años, pero ya no puedo seguir callando. La emoción de Özdemir conmovió al público presente y desató un terremoto mediático que aún hoy sigue sacudiendo Turquía y también Europa, donde Yaman cuenta con miles de admiradores, especialmente en Italia y España. En su confesión, Demet dejó entrever que la imagen pública del actor distaba mucho de su verdadero carácter en la intimidad. Según sus palabras, mientras Can proyectaba en público una figura fuerte, divertida y segura, en la vida privada se mostraba como alguien frágil, irritable y con tendencia a perder el control. Lo que el mundo veía era un personaje cuidadosamente diseñado, aseguró la actriz, pero yo conocí otra faceta, una que me dolió profundamente. Estas palabras encendieron un debate inmediato en redes sociales. Algunos afirmaban que siempre habían intuido esa dualidad, mientras que otros defendían a Yaman y consideraban que esas declaraciones eran demasiado duras. La actriz también recordó episodios concretos que marcaron su relación. Uno de los momentos más comentados fue cuando mencionó la llamada crisis de Sara Bluma, un episodio en el que, según ella, no solo su corazón resultó herido, sino que incluso la familia de la otra mujer se vio afectada. Pero lo más doloroso, en sus propias palabras, fue la falta de apoyo. En ese momento mis sentimientos fueron ignorados. Yo lo necesitaba a mi lado, pero él eligió otra dirección. Estas declaraciones reavivaron recuerdos de antiguas polémicas que habían vinculado a Can Yaman con diferentes mujeres y que en su momento habían llenado las páginas de las revistas del corazón. Uno de los fragmentos más comentados de la entrevista tuvo que ver con la familia de Can Yaman. Con lágrimas corriendo por su rostro, Demet confesó: lo amaba profundamente, pero siempre había problemas con su familia. En lugar de protegerme, se ponía de su lado. Eso me rompió por dentro. No se abandona a la persona que amas delante de su familia. Estas palabras, que el público recibió con un silencio cargado de tensión, trajeron a la memoria las declaraciones de la madre de Can, Gülden Yaman, quien en el pasado ya había realizado comentarios críticos hacia la relación. En redes sociales no tardaron en aparecer comentarios como: entonces sí, hubo una crisis familiar, o su única obsesión era la imagen. Quizá la revelación más dura de Özdemir fue cuando aseguró que para Can Yaman siempre fue más importante la imagen pública que la vida privada. Todo lo que mostraba hacia afuera era prioritario. Nuestra intimidad siempre quedaba en segundo plano. Me di cuenta demasiado tarde. Incluso me dejó por mi imagen. La frase "un romance para la imagen" se convirtió en tendencia en Twitter y TikTok, con miles de usuarios debatiendo sobre las presiones que ejercen la fama y el mercado televisivo sobre las relaciones personales. La noche de la emisión, Twitter, Instagram y TikTok ardieron en comentarios. Para algunos, Demet había sido valiente al contar su verdad, rompiendo un silencio que durante años la había atormentado. Otros, sin embargo, cuestionaron el momento elegido. ¿Es significativo que lo diga ahora, justo cuando está lanzando nuevos proyectos?, apuntaban algunos internautas. Las redes se llenaron de hashtags como #Demet habla, #la verdadera cara de Can y #un amor para la imagen. Miles de usuarios compartieron fragmentos de la entrevista, analizaban cada palabra y se dividían en bandos:
quienes apoyaban a la actriz y quienes defendían al actor. Mientras tanto, Can Yaman ha optado por no responder de inmediato. Según fuentes de su entorno, se encuentra indignado y profundamente decepcionado, pero su decisión ha sido mantener silencio, al menos por ahora. Un amigo cercano declaró: Can no es de los que reaccionan en caliente. Prefiere observar, analizar y luego actuar. Cuando llegue el momento contará su versión de la historia. Estas palabras fueron interpretadas como la señal de que Yaman prepara una respuesta cuidadosamente planificada, que podría llegar en forma de entrevista internacional o incluso una rueda de prensa. La magnitud de las declaraciones de Demet traspasó rápidamente las fronteras turcas. Medios italianos titularon: habla la ex de Can Yaman, se revela su verdadero rostro. En España, portales especializados publicaron: Demet Özdemir lanza duras acusaciones contra Can Yaman. Esto ha generado preocupación sobre el impacto que todo este escándalo podría tener en la imagen internacional del actor, especialmente considerando sus proyectos europeos y el éxito que ha cosechado en Italia. El debate ahora se centra en si Yaman mantendrá su silencio o si, por el contrario, dará un paso al frente con declaraciones explosivas. Rumores de los pasillos televisivos sugieren que el actor ya habría dicho a sus allegados: he callado toda mi vida, pero esta vez no lo haré. De confirmarse, podríamos estar ante una inminente comparecencia pública que sin duda marcaría un antes y un después en la historia reciente de la prensa rosa turca. La comunidad de seguidores continúa polarizada. Algunos celebran la valentía de Demet, mientras que otros consideran que las relaciones son asuntos privados que no deberían exponerse de manera unilateral. Una de las frases más compartidas en Twitter resumía el sentir general: un romance termina, pero sus ecos resuenan durante años. Las lágrimas de Demet son la historia de muchas mujeres. Lo cierto es que las revelaciones de Demet Özdemir han abierto una grieta que difícilmente podrá cerrarse pronto. Se trata no solo de un testimonio personal, sino de un capítulo que ya se considera uno de los más resonados en la historia reciente del espectáculo turco. Ahora la gran incógnita es: ¿qué hará Can Yaman? ¿Responderá con contundencia? ¿Optará por mantener el silencio como una estrategia de control? ¿O sorprenderá al público con un giro inesperado? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet hizo bien en hablar después de tantos años? ¿O piensan que ciertos recuerdos deberían quedarse en la intimidad? ¿Cómo creen que responderá Can Yaman? No olviden suscribirse a KeepUp, activar la campanita de notificaciones, dejar su like, escribirnos sus opiniones en los comentarios y, si quieren apoyarnos de manera especial, hacer clic en el botón unirse, para convertirse en parte exclusiva de nuestra comunidad. Gracias a su apoyo seguimos trayendo las historias más sorprendentes de las celebridades turcas que tanto les apasionan. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.